Se cumplen 3 meses ya de la gestión de Raúl Jalil como gobernador de nuestra provincia, en lo que fue una transición bastante armoniosa con Lucía Corpazzi, más allá de algunas rispideces o manifestaciones que puede haber por esto de la reforma del Estado, de la modernización del Estado. Pero hay sectores a los cuales se les brindó cierta cobertura dentro del corpacismo, digo, pero hay otros sectores del mismo corpacismo u otro grupo de corpacistas que no están muy conformes y están esperando algunos gestos. Inclusive parece que hicieron algunos llamados a Lucía Corpazzi. Sí, algunos gestos de Jalil. Claro. Y algunos gestos de Corpazzi también, claro. Que haga la gestión. Quieren gestos de Raúl Jalil, pero están esperando que intervenga Lucía Corpazzi. Claro, quizás. claro. Sí. Tenemos que tener en cuenta cómo se conformó esta sociedad. Un noviazgo largo, un romance largo entre Corpazzi y Raúl Jalil, sí. Muy intenso, muchos bombones, muchas flores, muchas tarjetas durante la campaña. Sí. Se ganó la elección y se pasó a otra instancia, que es ya una instancia más seria, más formal, que es la del matrimonio, para transitar lo que sería la primera gestión de Raúl Jalil como gobernador. Sí. Como son gente grande, gente ya madura, Sí. Tomaron sus prevenciones y se firmó lo que se conoce como un contrato prenupcial. Claro. ¿Usted sabe lo que es un contrato prenupcial? Dígame, cuénteme algo. No, se establece, exactamente, sí. Más allá del amor, se establece una serie de acuerdos ante cualquier eventualidad. Que garanticen, claro. Exactamente, que es de cada uno, que le va a tocar a cada uno en el reparto. Sí. En este marco, algunos indicios de este contrato prenupcial se vieron durante la campaña en la confección de las listas, claro. Con lo que acá en Detrás del Debate denominamos los blindados de Corpazzi, que eran los candidatos a diputados y a senadores e incluso intendentes que iban en la elección y que tenían su banca garantizada, y que se manifiesta actualmente con un fuerte bloque, una fuerte presencia del corpachismo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Luego de la elección, este contrato se empezó a manifestar en otros sectores. Por ejemplo, en los ministerios, en la conformación de lo que es el gabinete de Raúl Jalil, recordemos que se ha ampliado a 17 el número de los ministerios. De 8 que eran. De 8 que eran, y de esos 17 ministerios, 9 le pertenecen a figuras del corpacismo. Que venían de antes. Exactamente, que venían funcionando, ¿no? Venían cumpliendo funciones anteriormente, algunos en diferentes áreas, subsecretarías, secretarías, y se convirtieron en ministros. Además, también, hubo algunos gestos y designaciones del corpacismo dentro de la justicia. Del Poder Judicial, habían quedado sí. algunos pliegos pendientes, había dejado Corpazzi, los envió Jalil para tratarlos, claro, al Senado para su tratamiento, tuvieron un buen trámite. Sí, pero además también tenemos que hablar de los cargos nacionales. Bueno, esos son unos casilleros muy interesantes. Sí, donde había varios postulantes, ¿no? Mucha expectativa dentro del corpachismo. Mucha pechadera, como se dice vulgarmente, sí. Bueno, finalmente Juan Rosales fue designado como el director de PAMI en la provincia de Catamarca. ¿Quién es Juan Rosales? Juan Rosales estuvo en la gestión de Corpazzi, fue el director del registro de la propiedad, estuvo a cargo del registro de la propiedad, y luego fue el secretario de Ambiente de la provincia. Todo esto en la gestión de Lucía Corpazzi. Sí. Además, también se ha confirmado ya la designación de Enzo Carrizo al frente de ANSES, de la UDAI ANSES Catamarca. Enzo Carrizo es otro joven también corpacista. Él ocupó más cargos durante la gestión de Corpazzi. Primero fue director de Personería Jurídicas. Luego, durante la gestión de Gustavo Sadi como ministro de Gobierno, él fue el subsecretario de Asuntos Institucionales, y en la última etapa de la gestión de Lucía Corpazzi, él fue el secretario de Coordinación y Desarrollo Regional. Un corpachista parada al negro, viene una línea que se llama 13 de marzo. Exactamente, fue precandidato a intendente en Sau Gil por una línea que, como bien lo indicas, se llama 13 de marzo, Lucía Conducción. Así ¿Qué pasó el 13 de marzo? Fíjese, sí. ¿Qué pasó un 13 de marzo? El 13 de marzo es cuando Lucía Corpazzi se recupera el gobierno de la provincia del peronismo. Hace bastante. Hace un tiempo. Y hay un cargo que es el más importante, digamos, que es el... Exactamente, es el cargo de la presidencia de IMAT, de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, que estará a cargo por 4 años de Fernando Jalil, quien fue presidente de la Cámara de Diputados, y ahora tendrá este organismo por 4 años ejerciendo la presidencia. Un hecho importante para Catamarca. Primera vez en un cuarto de siglo que Catamarca va a presidir IMAT. Sí. Desde Luis Manuel Álvarez, que esto no ocurría.
el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó ya el decreto donde designa a Fernando Jalil al frente de esta empresa interestadual, y cesa el mandato Daniel Barros como integrante del directorio, sí. Iba a ser reemplazado, sí, por un corpachista. Por un corpacista también paladar negro, como lo es Daniel Gutiérrez, quien fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología durante la gestión de Lucía Corpacci. Estará también integrando el directorio de IMAT, un directorio que tendrá algunas transformaciones con un fuerte sello catamarqueño. Muy bien. Falta uno ahí, que sí. Es el integrante del directorio del Banco Nación, Francisco Pancho Mercado, hijastro de la gobernadora Corpacci, y que fue secretario de gabinete de Corpacci, sí. Que bueno, su designación sí produjo algún ruido, alguna crítica por parte de la oposición. El acuerdo prenupcial sigue en marcha, se han cumplido, Jalil está cumpliendo, digamos que Fernando Jalil es una excepción dentro de este marco de los cargos nacionales, la mayoría pertenecen al riñón de Lucía Corpacci, sí. Y los sectores o las personas que han quedado afuera de este acuerdo están bastante preocupados, sí. Por la marcha del gobierno, sobre todo porque observan que el gobernador Jalil tiene muy buenas relaciones, no solo con Corpacci, sino con otros sectores del peronismo. Por ejemplo, con el senador Dalmacio Mera, sí. El senador nacional Dalmacio Mera, por ejemplo, con el gastronómico Luis Barrio Nuevo, que jugó con esquema propio en la última elección, por ejemplo, con la propia oposición. La oposición, durante la gestión Jalil, entró por primera vez oficialmente a la Casa de Gobierno después de muchísimos años, sí. Invitada por el ministro de Gobierno Jorge Moreno, cuando fueron los diputados del Juntos por el Cambio a hablar sobre este tema de las crisis municipal. Bueno, y hablando de la oposición, en la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero fue electa por unanimidad. Con el voto de la oposición también se convierte en presidenta de la Cámara de Diputados. Todos estos gestos son vistos con preocupación por algunos sectores del corpachismo que esperan, sí. Gestiones de Corpacci para lograr ampliar su participación dentro de los equipos de gobierno. ¿Pero le siguen pidiendo cosas a Corpacci? Y sí, o alguna fisura. Sí. O alguna fisura que o quizás buscan la fisura también. Que les permite entrar a tallar políticamente en el escenario, a marcar presencia y tal vez en ese marco encontrar el espacio que se les viene negando. Esto, Mariana, me parece bastante improbable. Me parece que este acuerdo entre Corpacci y Jalil es muy sólido, sí. Y se extiende bastante más allá de lo que es este año y el inicio de la gestión Jalil. ¿Por qué digo esto? Jalil desarrolla el primer año de su gestión en un marco económico muy difícil, con fuertes restricciones que vienen del orden nacional, de la crisis de endeudamiento que tiene la Argentina, las dificultades que tienen para reactivar el aparato, el sistema económico, sí. Que baja en cadena a la provincia. Sumado al contexto internacional también, ¿no? Y el contexto internacional, hay un problema económico serio, lo cual demora o ralentiza la construcción de un esquema de poder propio y autónomo de Corpacci. Y hay que tener en cuenta un dato muy importante. Sí, ¿cuál es? El año que viene hay elecciones que se llaman de medio término, a nivel provincial y a nivel nacional. Elecciones legislativas. Elecciones legislativas, donde va a ser el primer test electoral de la gestión Jalil, que se va a comparar con la elección del año pasado. Sí, una muy buena elección. ¿Y por qué fue una buena elección? ¿Usted se acuerda cuál era por las cabezas de lista, trío, ¿no? El trío que jugaba en el oficialismo? ¿Cuál era? ¿Usted se acuerda? Lucía Corpacci, Raúl Jalil y Gustavo Sadi. Diputada nacional, gobernador de la provincia, intendente de la capital. De este trío van a faltar dos patas, sí. Por lo menos, que son la de Jalil y la de Sadi. Jalil ya es gobernador y Sadi es intendente. ¿Quién sí podría ser candidata? Es Lucía Corpacci. ¿Por qué? El año que viene se renueva la representación de Catamarca en el Senado Nacional. Actualmente las bancas están en manos de Dalmacio Mera por el peronismo, e Inés Blas, sí. Por el peronismo, y de Oscar Castillo por el lado de la oposición. La idea es que Corpacci, sí. Sea candidata a senadora nacional, la primera candidata a senadora nacional, porque no hay otra figura dentro del oficialismo que pueda traccionar
en la misma medida que ella. Sí, pero y hay otro dato adicional, claro, que va a pasar el año que viene. ¿Cuál es, Mariana? Hay un diputado nacional que es una de las figuras más fuertes que tiene la oposición en este momento en la provincia, que también cumple su mandato e iría por la renovación de su banca, y que no estuvo en la elección de No estuvo en la elección anterior. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del ex gobernador y actual diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral. Que formaría parte de la... Saldría a la cancha nuevamente. Exactamente, por lo menos para ser reelecto. Sí. ¿Sí? Se dan todos estos pronósticos, es una elección de distintas características donde el armado político del oficialismo debe mantenerse sólido, y esto conviene tanto a Jalil como a Corpacci. Así que, ¿qué le parece a usted, Mariana? A pesar de los fantasmas, de las incertidumbres de algunos sectores y de los miedos de algunos sectores, parece que este acuerdo prenupcial durará por bastantes años más.